Y ya estamos en comunicación telefónica con Melina Masnata, casi lo digo al revés. Chicas en Tecnología presentó el primer relevamiento cuantitativo de mujeres programadoras en la Argentina. Para hablar de ello la tenemos a la cofundadora de Chicas en Tecnología, que es Melina Masnata. ¿Cómo estás, Melina? Muy buenos días, gracias nuevamente por participar de nuestro programa. Todo lo contrario, muchísimas gracias a ustedes también por interesarse por un tema así que a veces parece lejano y la verdad que tiene muchas implicancias para cualquier ciudadano. Sí, es súper interesante. Melina, contanos cuáles fueron los resultados de este primer relevamiento y cómo llegaron a la información. Bueno, nosotros lo primero que si bien nuestros programas apuntan directamente a las adolescentes, que es el momento donde uno decide qué va a estudiar el día de mañana, lo que buscamos en algún punto es entender como ONG, y porque todas nuestras actividades son libres y gratuitas, bueno, cómo podemos mejorar, qué está pasando acá en este camino entre el mundo de la educación secundaria y el mundo universitario o terciario, ¿no? El siguiente paso. Y la realidad es que en las carreras vinculadas a programación, y ahí empiezo a contar un poco cómo se nos ocurrió, no contábamos con un dato duro en Argentina. Para que se den una idea, además tuvimos que construir qué carreras tenían que ver con programación. Entonces hicimos un recorte de 73 carreras, analizamos cada uno de los programas de estudios y cubrimos 81 universidades públicas y privadas. En ese camino crítico quisimos apuntar a lo que cualquier ciudadano puede hacer, que es ir a pedir datos a organismos oficiales, ¿no? Tanto universidades como ministerios provinciales o ministerios nacionales. ¿Tuvieron alguna traba con respecto a eso? Sí, fue bastante desafiante, porque no solo es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, sino también que a donde uno va, llega a la mesa de entrada, incluso a las universidades, ¿no? Claro. No es un ejercicio que estén todos acostumbrados y la realidad es que también en eso, para que se den una idea, muchas de las cosas que nos pasaba es, bueno, ¿cómo construimos una base de datos unificada que tenga toda esta información y que podamos sacar además estos números, estadísticas, tendencias y porcentajes? En eso muchas de las universidades, por ejemplo, nos enviaban los documentos en PDF, que no se pueden editar. Claro. Y esto no es por algo, digamos, una buena o mala práctica, es también muchas veces por desconocimiento. Claro. Y también, por ejemplo, algunas universidades hace poco empezaron a hacer la desegregación de estudiantes o de inscriptos a las carreras por sexo, lo cual también genera que uno pueda entender cuál es el problema y por qué no hay mujeres. Esa era la gran pregunta que teníamos, ¿dónde están las mujeres y cómo las podemos encontrar? Y en ese camino crítico, lo interesante es que pedimos información sobre las inscripciones, las reinscripciones y los egresos. ¿Por qué las reinscripciones? Porque muchas veces uno piensa, bueno, la vida de un estudiante es vas, anotás y te egresás. Uno piensa, bueno, el éxito de ese estudiante tiene que ver con empezar y con terminar. Pero muchas veces en el camino podemos entender buenas prácticas, o sobre todo en estas carreras que son no complejas, pero sí con estas realidades complejas, entender qué pasa en el camino. Y ahí algo interesante, para empezar a dar los datos, hicimos un recorte de 5 años, y por ejemplo el último año que nosotros teníamos información es el 2015, porque para que se validen todos estos circuitos y estos datos tardan mucho tiempo, al menos tarda 1 año y medio, lo cual también, si uno dice, pero 2015 es allá, es súper lejano, la realidad es que es otra de las necesidades que tenemos que empezar a impulsar también como ciudadanos y también los organismos públicos, poder procesar estos datos. Y hoy por hoy, además, con un mundo totalmente digital, a veces es irrisorio decir, bueno, no, todavía no se procesó el 2016. Sí, en ese camino descubrimos que tenemos hoy por hoy un porcentaje del 16% de mujeres que se inscriben a estas carreras, lo cual es un porcentaje muy bajo y abre una preocupación, sobre todo porque uno piensa, o por lo menos nosotros pensamos desde la organización, que la programación es algo transversal. La programación de alguna manera no solo está cambiando las posiciones de trabajo, el mercado, las economías, sino también tiene que ver con algo clave, que es quienes están diseñando hay una aplicación, por ejemplo, que estamos todos los días usando, es un determinado público generalmente. Y esto trae consecuencias y un impacto social. ¿Qué quiere decir? Desde ejercicios
como los de taguear fotos, y que hubo un escándalo hace poco porque se taguearon fotos, una pareja de color de piel negra, y la red social en que los taguearon les ponía todo el tiempo que eran chimpancés, y esto no es un tema menor, digamos. Esto habla de que quien creó el código, quien creó ese algoritmo, por supuesto no es negro, no lo ve como un problema. Claro. Entonces, así podemos llevarlo a todo esto a una gran escala. Claro. De este 16%, después entendimos que las reinscripciones, las mujeres se reinscriben un 18%. Esto quiere decir, cuando uno pierde la condición de alumno regular, posteriormente se inscribe o no se inscribe. Y lo interesante de este 18% dice, bueno, si perdemos a estas mujeres, no vuelven a inscribirse en estas carreras. Entonces también tenemos que hacer un montón de prácticas para acompañarlas en este proceso. Claro. Y finalmente el porcentaje de egresos habla de un 21% de mujeres que se egresan. Entonces esto sí es un poquito más alentador, porque claro. me diría, bueno... O sea, de 16 te termina la carrera 21, es bastante bien. Claro, que si bien es un ambiente complejo y ellas tienen que pasar varias barreras, una vez que pasan esas barreras, y esto también hay otras investigaciones más cualitativas que hablan de que las mujeres nos exigimos mucho más, la tasa de egreso es bastante más alta, lo cual también eso es valioso e interesante como para considerar. Pero de todas formas, lo que nos interesó de este estudio es que lo hicimos a escala nacional. Y ahí empezamos a ver que cuando uno hace el ranking de las universidades más elegidas, y esto es súper interesante porque si en educación armar ranking es difícil y es controversial, a nosotros nos parece valioso entender que uno se imagina un programador y pensás en universidades como UTN, más tradicionales, ¿no? Y ahí están liderando esas universidades. Ahora, cuando uno a ese ranking le pone el filtro de cantidad de inscripciones de mujeres, empiezan a aparecer otras universidades como la Nacional de La Rioja, Comahue, claro. Jujuy, que son universidades del interior que muchas veces uno no se imagina que pueden tener buenas prácticas. Y lo que quisimos también poner visible es, bueno, vayamos ahora, el siguiente paso es ir a preguntarles a estas universidades qué están haciendo, porque, por ejemplo, en el ranking de las universidades más tradicionales no superan el 17%, mientras que estas otras tienen un 26% de mujeres inscritas. Mira qué bien, o sea que en el interior se inscriben más mujeres que en el ámbito de la ciudad y provincia. Exacto, eso me parece que es algo interesante para salir claro. a preguntarse que sí, igual deben haber buenas prácticas. Si bien el número, hoy por hoy nosotros como organización lo que queríamos es, bueno, dejemos de hablar de percepciones, imaginarnos que en un aula hay solo hombres y 2 mujeres y eso trae un montón de implicancias, empecemos a hablar de números y a partir de eso también empecemos a sacar una radiografía, por lo menos en Argentina, de cuál es este estado de situación que además nos habla de esto, ¿no? De las implicancias sociales, de quién está creando esta tecnología que abrimos todos los días desde el celular, hasta, bueno, pensar también en el impacto económico que esto tiene, la cantidad de claro. puestos que no se cubren, y las realidades además para estas mujeres que cambian radicalmente en este tipo de carreras. Ahora, Melina, ¿cuál es la carrera tecnológica en la que más se inscriben las mujeres? Bueno, eso es interesante porque tanto hombres como mujeres se inscriben en las ingenierías. Esto es interesante porque habla de que si bien cuando esta mujer elige este tipo de carreras, elige apuntar, al igual que los hombres, a algo mucho más tiempo, de mayor duración, claro. Y también de mucha más trayectoria. Claro, no es lo mismo ingeniería que tecnicatura, digamos. O sea, exacto. ¿Ingeniería en qué? ¿En sistemas? Sí. Y no es lo mismo, como bien decías, ingeniería, como también analista de sistemas, y algo que hicimos claro. También súper interesante, que es un desafío para la Argentina, es que las carreras entre las licenciaturas, las tecnicaturas, las ingenierías y demás, hay un montón de temas en relación a las palabras, a las formas de denominarlo, al alcance de esa carrera. Y algo curioso que encontramos, además, hay un tema fuerte en relación al género. Si uno ve cómo se denominan, son todas licenciaturas o ingeniería. Cuando uno dice, bueno, el título es para ser ingeniero no ingeniera, por ejemplo. Claro. Pero sí, ingeniería en informática lidera, luego va ingeniería en sistemas, con
bastante poquita diferencia. Ajá. Y después salta a lo que es la Tecnicatura Superior en Programación, que también acá empieza a hablar un montón de acciones que empiezan a pasar en relación a las nuevas carreras que van surgiendo. Claro. Y acá también es interesante analizar este dato en relación a las universidades nuevas que se abrieron, que uno por ahí no tiene tanto en mente, pero durante estos 10 años se habilitaron 9 universidades nuevas. Ajá. Y eso habla también de que en el mercado de la oferta académica empieza y la mayoría son públicas, empiezan a jugar estos otros factores que también es interesante. Qué buenísimo. Y también, exacto, y también aparece algo bastante más valioso que tiene que ver con las modalidades a distancia. Claro. Muchas veces uno pensaría que las modalidades a distancia son menos valoradas o, bueno, cada vez más estas modalidades están siendo más valoradas, pero también, por otro lado, trae otros desafíos, que es en un aula virtual probablemente tengas menos barreras vinculadas a estos estereotipos o a estas otras preocupaciones vinculadas a qué pasa cuando uno entra a un aula y está completa de lo que vos serías la minoría. Claro. Y entonces ahí empieza a haber todo otro ejercicio. Pasa lo mismo, pero al revés con las carreras sociales, donde ves a un hombre y te parece raro. Exactamente. Pasa al revés. Melina, la última para ir cerrando, ¿crees que en algún momento esta brecha entre hombres, mujeres y la elección de las carreras tecnológicas se va a ir acortando cada vez más? La verdad es que es un deseo y una necesidad a esta altura, y por eso nosotros queremos hacer difusión. De hecho, estas bases que creamos, este dataset, que así se llama, uno la puede consultar en la página que es www.mujeresprogramadoras.com.ar, para que nunca nadie más tenga que volver a hacer este camino y ir a pedir los datos, y empiece a jugar y a cruzar esta información, también para empezar a hacer prácticas para cambiar este número, esta brecha. Y ustedes en Chicas en Tecnología hacen mucho por llegar a cortar la brecha, así que a todas los que están en dudas, no saben qué carrera seguir, son adolescentes, los invitamos a que ingresen a la página de ustedes, chicasentecnología.org. Exactamente, y además todas las actividades son libres y gratuitas. Y este año estamos también llegando a todo el país, lo cual también es interesante para trabajar con otras realidades, y esto que mencionábamos antes, la posibilidad también de estudiar luego en una universidad que sea cercana. La verdad que sí. Bueno, Melina, muchísimas gracias y felicitaciones por este relevamiento que es muy importante. Muchísimas gracias a ustedes y por el interés y también por difundir esto que es para todos. Es un placer tenerte como siempre aquí en Mañana Federal. Melina, que tengas un excelente día. Muchas gracias. 8 de la mañana, 20 minutos pasó. Melina Masnata, cofundadora de Chicas en Tecnología por Mañana Federal.